Era una noche como cualquier otra en Madrid. El otoño había llegado con sus primeras lluvias y yo estaba calentando las sobras de la paella que había preparado el día anterior cuando mamá entró a la cocina. Su postura era diferente, más rígida de lo normal, y su voz sonó extrañamente firme cuando dijo: «Tu hermana Lucía viene a vivir con nosotros con sus 3 hijos. Así que tienes que irte, parásito». Al principio pensé que era una broma pesada. Una de esas bromas que mamá solía hacer cuando estaba de mal humor, pero que nunca iban en serio. Me reí nerviosamente mientras revolvía el arroz en la sartén. «Estás bromeando, ¿verdad?». Pero su expresión no cambió. Al contrario, cruzó los brazos y sonrió con desdén. «No, Mateo. Hablo completamente en serio». Sentí como si toda la sangre abandonara mi cuerpo. La cuchara de madera quedó suspendida sobre la paella, inmóvil como yo. Después de todo lo que había hecho en esta casa, pagar facturas cuando ella no podía, arreglar lo que se rompía, cocinar, limpiar, incluso cuidarla cuando cayó enferma el invierno pasado, seguía siendo solo una carga para ella. La palabra «parásito» resonaba en mi cabeza como una bofetada. No estaba preguntando. Me estaba ordenando que me fuera. Sin discusión. Sin empatía. Solo un frío desprecio que nunca había visto tan claro en sus ojos. «Pero mamá, llevo 5 años ayudándote con todo. Desde que papá murió, me he encargado de mantener esta casa funcionando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así?». «Porque Lucía tiene necesidades reales, Mateo. Tiene hijos. Tú tienes 30 años y sigues viviendo con tu madre. Es patético». Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier puñetazo. Siempre supe que tenía cierto favoritismo por mi hermana, pero nunca imaginé que llegara a este extremo. Lucía, quien apenas llamaba para Navidad y cumpleaños, quien nunca vino cuando papá estaba muriendo, era ahora la prioridad absoluta. «¿Cuánto tiempo tengo?», pregunté con un hilo de voz. «1 semana. Vienen el próximo martes». No dije nada más. Apagué la cocina y salí de la habitación, dejando la comida a medio calentar. El pasillo que llevaba a mi cuarto, el mismo donde había dormido toda mi vida, me pareció repentinamente ajeno, como si ya no me perteneciera. Las fotografías familiares en las paredes me observaban con ojos acusadores. En casi todas aparecíamos los 4, papá, mamá, Lucía y yo. La familia feliz que alguna vez fuimos, antes de que papá enfermara, antes de que Lucía se casara con aquel hombre que la alejó de nosotros, antes de que yo me convirtiera en el parásito de mamá. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé mirando al techo durante horas, con la mente acelerada. ¿Por qué estaba tan ansiosa por reemplazarme? ¿Era realmente solo por espacio para mi hermana y sus hijos, o había algo más profundo, algo que nunca dijo en voz alta? Quizás siempre fui una decepción para ella. Quizás esperaba que, como Lucía, yo también formara una familia, me mudara lejos y solo regresara cuando necesitara algo. El silencio de la casa se sentía más pesado que nunca, y por primera vez en años, me sentí como un extraño en lo que solía ser mi hogar. Las paredes del pequeño piso en el barrio de Chamberí, que antes me daban confort, ahora parecían asfixiarme. Cada crujido de la madera antigua sonaba como un reproche, cada sombra en las esquinas como una acusación. Cerca del amanecer, cuando el cielo comenzaba a aclararse con tonos grisáceos, recordé algo que papá me dijo poco antes de morir. Estábamos sentados en el pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad, y él tosió suavemente antes de hablar: «Hijo, nunca te quedes donde no te valoren. Ni siquiera si es tu propia sangre quien te desprecia». En ese momento no entendí completamente lo que quería decirme. Ahora, 6 años después, sus palabras cobraban un sentido dolorosamente claro. Me levanté antes de que saliera el sol, cansado de dar vueltas en la cama. La casa estaba en silencio, y mamá probablemente seguiría durmiendo por algunas horas más. Me serví un café en la cocina y me senté en la pequeña mesa donde habíamos compartido tantas comidas familiares. Donde papá solía contar sus historias del trabajo en el hospital, donde Lucía anunció que se casaba, donde yo celebré cuando conseguí mi primer empleo. Ahora todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otro Mateo que creía ingenuamente que tenía un lugar seguro en esta familia. El Mateo de ahora sabía la verdad,
Para mi madre, yo siempre había sido prescindible. Un parásito al que podía echar cuando le resultara conveniente. Cuando el sol finalmente salió por completo, iluminando los tejados rojizos de Madrid, tomé mi decisión. Ella había hecho la suya, y yo no tenía ninguna razón para quedarme donde claramente no me querían. Pero en lugar de marcharme derrotado, decidí recuperar algo de control. Mamá salió temprano, mencionando algo sobre ir a comprar sábanas nuevas para las camas de los niños y luego pasar a recoger a Lucía en la estación de Atocha. Su entusiasmo era palpable, casi obsceno. Mientras la veía alejarse por la calle empedrada, supe que era el momento. Esperé a que desapareciera de mi vista y llamé inmediatamente a un cerrajero. El hombre, un señor mayor llamado Rodrigo con acento andaluz y una sonrisa comprensiva, llegó en menos de una hora. ¿Problemas con tu ex?, preguntó mientras trabajaba en la cerradura. Algo así, respondí, sin querer entrar en detalle sobre mi propia madre echándome de casa. No lo hice por venganza. Era autopreservación. No podía soportar la idea de verla recibir a mi hermana y sus hijos con los brazos abiertos mientras yo vagaba por las calles tratando de encontrar dónde quedarme. La imagen mental de ella abrazando a Lucía, mientras a mí me llamaba parásito, era demasiado dolorosa para contemplarla. El cerrajero terminó rápido. Pagué en efectivo y guardé una copia de las llaves nuevas. La otra la dejé sobre la mesa del comedor junto a una nota: «Querías que me fuera». Me fui. Cuídate. Empaqué mis pocas pertenencias rápidamente. Sorprendentemente, 30 años de vida cabían en 2 maletas y una mochila. Ropa, algunos libros, el reloj que me regaló papá cuando cumplí 18, unas fotografías antiguas, mi ordenador portátil y poco más. Mientras guardaba mis cosas, encontré en el fondo del armario una bufanda que mamá me había tejido cuando era adolescente. Por un momento dudé, pero finalmente la dejé donde estaba. Ya no necesitaba recuerdos de un cariño que resultó ser condicional. Cargué todo en mi viejo Seat León, ese que mamá siempre criticaba por ser demasiado pequeño o demasiado ruidoso. Ahora ese coche despreciado se convertía en mi única certeza. Al menos él nunca me había fallado. Antes de irme, recorrí la casa una última vez. El apartamento no era grande, 3 habitaciones, un baño, la cocina, comedor y un pequeño balcón. Sin embargo, contenía toda mi vida. Cada rincón guardaba algún recuerdo: la marca en la pared de cuando Lucía y yo medíamos nuestra altura cada año, la lámpara que papá arregló 1000 veces, el sofá donde veíamos películas los domingos. Todo quedaría atrás. En el dormitorio de mamá me detuve un momento. Sobre su cómoda descansaba una fotografía de mi graduación universitaria. En ella, mamá sonreía orgullosa con su brazo alrededor de mis hombros. Mi hijo el ingeniero, había dicho ese día. ¿Dónde había quedado ese orgullo? ¿En qué momento se convirtió en desdén? Cuando finalmente salí del piso y cerré la puerta, un extraño cóctel de emociones se arremolinaba dentro de mí: dolor, rabia, miedo, pero también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiéndome a mí mismo. No sabía dónde iba ni cómo me las arreglaría, pero sabía que no volvería. Conduje sin rumbo por las calles de Madrid durante horas. La ciudad que me vio crecer ahora me parecía diferente, más grande y amenazante. Pasé por la Plaza Mayor, el Retiro, la Gran Vía, lugares donde había paseado 1000 veces, pero que ahora observaba como un turista, con ojos nuevos y desorientados. Finalmente, cuando el tanque de gasolina empezaba a vaciarse, me detuve en un pequeño hostal en el barrio de Vallecas, lejos del centro y aún más lejos de Chamberí. Era barato, algo desgastado y olía ligeramente a humedad, pero sería mío, al menos por unas noches. ¿Cuánto tiempo se quedará?, preguntó la recepcionista, una mujer entrada en años llamada Carmen que me recordaba vagamente a mi abuela. No estoy seguro, contesté con sinceridad. Quizás unos días, quizás más. Pagué por adelantado 3 noches y subí a la habitación: una cama individual, un armario pequeño, un escritorio desvencijado y un baño que había conocido mejores tiempos. Me dejé caer en el colchón delgado, permitiendo que el agotamiento me venciera. Esa noche soñé con mi padre. Estábamos en el balcón de nuestra casa, como aquella última vez, pero él se veía sano, fuerte,
como antes de la enfermedad. No hablaba, solo me miraba con una mezcla de orgullo y tristeza, y asentía, como aprobando mi decisión. Desperté con los primeros rayos de sol colándose por la persiana mal cerrada. Por un momento olvidé dónde estaba, pero la realidad me golpeó rápidamente, ya no tenía hogar. Había sido expulsado, descartado como algo sin valor. El teléfono móvil, que había apagado la noche anterior, mostraba varias llamadas perdidas cuando lo encendí. Todas de mamá. Ningún mensaje. Típico de ella, exigir sin explicar, reclamar sin disculparse. Lo apagué nuevamente. Ese día, tras una ducha rápida en el baño comunal, bajé al pequeño comedor del hostal. Carmen me ofreció un café y unas magdalenas, cortesía de la casa. «Se te ve preocupado, chico», comentó mientras servía el café humeante. «¿Problemas de corazón?». Sonreí con amargura. «De familia, más bien». «Ah, esos son los peores», asintió con conocimiento. «Los amores van y vienen, pero la familia, esa te persigue hasta la tumba». Sus palabras, aunque crudas, tenían cierta verdad. La familia era como una marca de nacimiento, imposible de borrar, parte de tu identidad quieras o no. «Mi hijo no me habla desde hace 8 años», continuó Carmen, limpiando la barra con un trapo gastado. «Se fue a Valencia, se casó, y se olvidó de su madre. Estas cosas pasan». No supe qué responder. ¿Se olvidó realmente? ¿O fue ella quien hizo algo imperdonable? Las historias familiares siempre tienen varios lados. «Bueno», dijo, cambiando bruscamente de tema, «si necesitas trabajo, mi sobrino tiene una imprenta cerca de aquí. Siempre anda buscando ayudantes». Anoté la dirección que me dio. No era ingeniero industrial precisamente, pero necesitaba dinero y cualquier trabajo honesto serviría. Salí del hostal con una determinación renovada. No iba a dejar que las palabras de mi madre me definieran. ¿Parásito? No. Iba a demostrarle lo equivocada que estaba, aunque nunca llegara a saberlo. La imprenta del sobrino de Carmen resultó ser un pequeño negocio familiar en una callejuela estrecha del barrio de Vallecas. «Impresiones Jiménez», decía el letrero descolorido sobre la entrada. Cuando entré, el olor a tinta y papel me recibió como un abrazo inesperado. Javier Jiménez, un hombre de unos 40 años con gafas de montura gruesa y una perpetua mancha de tinta en los dedos, me entrevistó brevemente. No parecía impresionado por mi título de ingeniero, pero asintió apreciativamente cuando mencioné que sabía algo de diseño gráfico gracias a un curso que tomé durante la universidad. «No puedo pagarte mucho», advirtió, «pero si trabajas bien, hay futuro aquí». Futuro. Una palabra que hasta hace 2 días me parecía clara y definida, y que ahora flotaba difusa ante mí. Acepté el trabajo sin pensarlo demasiado. Comenzaría al día siguiente, operando una de las máquinas impresoras y ayudando con pedidos pequeños. Regresé al hostal con una pequeña victoria bajo el brazo. Al menos tendría ingresos. No era el trabajo que había soñado, pero era un comienzo. En la recepción, Carmen me sonrió como si ya supiera el resultado. «Te ha contratado, ¿verdad? Mi sobrino tiene buen ojo para la gente trabajadora». Durante los siguientes días establecí una rutina simple. Me levantaba temprano, desayunaba en el pequeño comedor del hostal intercambiando algunas palabras con Carmen, trabajaba en la imprenta hasta la tarde, y luego regresaba a mi habitación. Cada noche antes de dormir, revisaba los anuncios de pisos de alquiler en mi teléfono. Los precios en Madrid eran absurdos, pero quizás podría encontrar algo compartido. El trabajo en la imprenta era repetitivo pero extrañamente satisfactorio. Había algo reconfortante en ver cómo las páginas en blanco se transformaban en folletos coloridos, tarjetas de visita o carteles. Javier resultó ser un jefe bastante razonable, aunque exigente con la calidad. Al final de mi primera semana, me entregó mi paga en un sobre. «No es mucho», repitió, «pero has trabajado bien. Si sigues así, tal vez pueda aumentarlo el mes que viene». Conté el dinero al llegar al hostal. Efectivamente, no era mucho, pero cubriría mis gastos básicos y me permitiría seguir ahorrando para un depósito de alquiler. Esa noche encendí mi teléfono por primera vez en días.
Tenía más de 30 llamadas perdidas de mi madre y varios mensajes de texto que iban desde la confusión inicial hasta la indignación total. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho con las cerraduras? Si no contestas voy a llamar a la policía. ¿Cómo pudiste hacernos esto a Lucía y a mí? El último mensaje, enviado esa mañana, tenía un tono diferente. Por favor, Mateo, solo dime que estás bien. Estoy preocupada. Apagué el teléfono sin responder. La preocupación llegaba tarde. Muy tarde. Al cumplirse 2 semanas de mi partida, Carmen me comunicó que necesitaba mi habitación para una reserva de larga estancia. No estaba echándome, me aseguró, pero tendría que mudarme. Como compensación, me ofreció el pequeño ático del hostal, una habitación abuhardillada con un baño diminuto, normalmente reservada para el personal. Es más pequeño, advirtió, pero pagarías menos y podrías quedarte el tiempo que necesites. Mi sobrino dice que eres buen trabajador. Acepté, agradecido por no tener que buscar otro lugar inmediatamente. El ático era realmente pequeño, apenas cabía la cama individual y una mesita, y tenía que agacharme en algunas zonas debido al techo inclinado. Pero tenía una ventana que daba a los tejados de Madrid y, por primera vez en mi vida, era completamente mío. Esa noche, sentado en mi nueva cama, decidí revisar mi correo electrónico. Entre la propaganda habitual, encontré un mensaje de mi antiguo jefe de prácticas de la universidad. Después de los saludos cordiales habituales, llegaba al punto: estamos buscando un ingeniero junior para un proyecto de 6 meses en nuestra sucursal de Barcelona. Pensé en ti inmediatamente. Si estás interesado, envíame tu CV actualizado. Barcelona. Lejos de Madrid, lejos de mi madre, lejos de todos los recuerdos. Un nuevo comienzo completo. La idea me causó un cosquilleo de emoción que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, por primera vez desde que había dejado mi hogar. Por la mañana, actualicé mi CV en la computadora de la imprenta durante mi descanso para comer y lo envié. A medida que pasaban los días, mi vida adquiría un ritmo propio. Trabajaba, ahorraba, exploraba el barrio de Vallecas, tan diferente a Chamberí pero con su propio encanto áspero y auténtico. Descubrí un pequeño café regentado por un matrimonio ecuatoriano donde servían el mejor café con leche que había probado nunca. Encontré una biblioteca cercana donde pasaba algunas tardes leyendo o usando los ordenadores para buscar pisos y trabajos. Fue en esa biblioteca donde conocí a Elena, una estudiante de literatura que trabajaba medio tiempo como bibliotecaria. Morena, con gafas y una sonrisa fácil, me ayudó a navegar por el sistema de reservas de libros. Después de varios días viéndome allí, comenzó a recomendarme novelas. Tienes cara de necesitar una buena historia para escapar, me dijo un día, entregándome un ejemplar de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. No le conté mi situación completa, pero le dije que estaba, en transición, buscando un nuevo camino. Ella asintió como si entendiera perfectamente. Todos estamos en transición de alguna manera, filosofó. La vida es eso, un constante cambio. Una tarde, tras casi 3 semanas de mi nueva vida, recibí una llamada del profesor de la universidad. La entrevista para el puesto en Barcelona sería la semana siguiente, por videoconferencia. La emoción y el miedo se mezclaron en mi estómago. Era una oportunidad real, pero también significaba un salto enorme a lo desconocido. Esa noche, sentado en la pequeña cafetería ecuatoriana, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Hace un mes, era el hijo que vivía en casa, el parásito, según mi madre. Ahora era un hombre independiente, trabajando, ahorrando, construyendo algo nuevo desde cero. El camino había sido doloroso, pero también liberador. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Elena. ¿Qué te pareció el libro? Sonreí. Quizás este nuevo comienzo no era solo sobre trabajo y supervivencia. Quizás también se trataba de nuevas conexiones, nuevas posibilidades, nuevos horizontes que nunca había considerado mientras vivía bajo la sombra de las expectativas familiares. Le respondí, invitándola a tomar un café para discutir el libro. Mientras esperaba su respuesta, miré por la ventana hacia la calle bulliciosa. El sol de la tarde bañaba Madrid con una luz dorada,
haciendo que incluso los edificios más desgastados parecieran hermosos. Por primera vez desde que salí de casa de mi madre, sentí algo parecido a la esperanza. No sabía si conseguiría el trabajo en Barcelona, si Elena aceptaría mi invitación o dónde estaría dentro de un mes. Pero sabía que ya no era el mismo Mateo que había sido echado de su hogar. Era más fuerte, más decidido y, paradójicamente, más libre. Mi teléfono vibró nuevamente. Elena había aceptado el café. Sonreí, pagué mi cuenta y salí a la calle. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, también era emocionante. Un mes después de mi partida, las llamadas comenzaron a intensificarse. Ya no eran solo mensajes de texto o llamadas perdidas ocasionales. Mi madre parecía haber entrado en una especie de frenesí por localizarme. Al principio, seguí ignorándola. Cada notificación de su nombre en la pantalla me provocaba una mezcla de ansiedad y resentimiento que prefería evitar. Mi vida había adquirido cierta estabilidad. La entrevista para Barcelona había ido bien, aunque me dijeron que tardarían unas semanas en tomar una decisión. Seguía trabajando en la imprenta de Javier, donde ya me habían asignado más responsabilidades, incluyendo algunos trabajos de diseño sencillo. Y Elena y yo nos veíamos regularmente, hablando de libros, películas y, poco a poco, de nuestras vidas. Fue ella quien finalmente me convenció de responder a mi madre. No por ella, me dijo una tarde mientras compartíamos churros en una chocolatería cerca de la plaza de Lavapiés, sino por ti. Las cosas sin resolver se pudren por dentro. Esa noche, después de dudar durante horas, finalmente respondí una de las llamadas. El silencio inicial al otro lado de la línea me indicó que mi madre no esperaba realmente que contestara. ¿Mateo? Su voz sonaba extraña, más aguda de lo normal, casi irreconocible. ¿Eres tú? Sí, soy yo, respondí secamente. Lo que siguió fue algo que jamás esperé escuchar. Mi madre, la mujer que siempre había sido un pilar de orgullo y autosuficiencia, estaba llorando. No pequeños sollozos contenidos, sino un llanto desgarrador que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Por favor, dijo entre sollozos, tienes que volver. Es una pesadilla. Tu hermana está destrozando la casa. Los niños no paran de gritar. No puedo manejar esto. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono, atónito. La misma mujer que me había llamado parásito, que me había echado sin pestañear, ahora me suplicaba que volviera. No quería a su hijo, quería al hombre que limpiaba desastres y arreglaba su vida. Mamá, yo. No sabes cómo están las cosas, continuó sin dejarme hablar. Lucía sale todas las noches. Dice que necesita desconectar. Me deja con los niños y son incontrolables, Mateo. Ayer, Antonio, el mayor, ¿te acuerdas?, rompió el jarrón de la abuela. Y la pequeña, Sofía, llora constantemente. Y Daniel ha pintado las paredes del salón con rotuladores permanentes. Una parte de mí quería colgar. Otra quería reírse amargamente. Pero mayormente, sentí una profunda tristeza. No por los jarrones rotos o las paredes pintadas, sino por darme cuenta, finalmente, de que mi madre nunca me había visto realmente como una persona. Solo como una utilidad. ¿Por qué yo, mamá? ¿Por qué me echaste si ahora me necesitas tanto? Hubo una pausa antes de su respuesta. No pensé que sería así, admitió con voz pequeña. Lucía dijo que los niños eran tranquilos, que me ayudaría con todo. Pensé que sería como cuando erais pequeños, ¿sabes? La casa llena de vida otra vez. Pero para eso tenía que irme yo. Tú eres un hombre adulto, Mateo. Pensé que ya era hora de que hicieras tu vida. La ironía me golpeó como una bofetada. Ahora sí estaba haciendo mi vida, pero no de la forma que ella había imaginado. No con una salida planificada hacia un bonito apartamento, sino expulsado como un intruso. Estoy haciendo mi vida, mamá, dije con calma. Tengo trabajo, estoy esperando noticias de un puesto en Barcelona, incluso he conocido a alguien. ¿Barcelona? Su voz cambió, ahora teñida de alarma. Pero eso está tan lejos.
Mateo, no puedes irte a Barcelona. Te necesito aquí, en Madrid. Ahí estaba otra vez. Me necesitaba. No me quería, me necesitaba. Le dije que lo pensaría y colgué. Durante horas, permanecí sentado en mi pequeña habitación abuhardillada, mirando por la ventana hacia el cielo nocturno de Madrid. Los recuerdos se agolpaban en mi mente, mi infancia en aquella casa, los domingos de paella con papá cocinando, las discusiones con Lucía por el mando de la televisión, las tardes estudiando mientras mamá me traía café. Mi teléfono sonó con un mensaje de Elena. ¿Todo bien? ¿Hablaste con ella? Le respondí brevemente, contándole lo sucedido. Su respuesta llegó casi inmediatamente. A veces las personas solo valoran lo que tienen cuando lo pierden. ¿Quieres que nos veamos mañana? Podemos hablar. Acepté su invitación y apagué el teléfono. Esa noche soñé con mi casa de la infancia, pero en el sueño todas las habitaciones estaban vacías, como si la familia que alguna vez vivió allí se hubiera esfumado sin dejar rastro. Al día siguiente, Elena me escuchó pacientemente mientras le contaba toda la historia en detalle. Estábamos sentados en un banco del Parque del Retiro, con el sol de la tarde filtrándose entre las hojas de los árboles centenarios. ¿Qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé. No lo sé. Una parte de mí quiere ir, solo para ver su cara, para enfrentarla una última vez. Otra parte quiere seguir adelante y olvidarme de todo. ¿Y qué parte es más fuerte? Reflexioné sobre su pregunta. ¿Qué era más fuerte, mi deseo de cerrar el pasado o mi miedo a reabrir viejas heridas? Creo que necesito verla, admití finalmente. No para volver, sino para entender por qué fui yo el que tuvo que irse. Elena asintió comprensivamente. A veces necesitamos respuestas antes de poder seguir adelante. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico, me ofrecían el puesto en Barcelona. 6 meses de contrato, con posibilidad de extensión. Un salario decente, mucho mejor que lo que ganaba en la imprenta. Tenía una semana para decidir. De repente, todo parecía confluir hacia un momento decisivo. ¿Barcelona o Madrid? ¿El futuro o el pasado? ¿Huir o enfrentar? Llamé a mi madre esa noche, decidido a verla una última vez antes de tomar mi decisión. Iré mañana, le dije. Solo para hablar. Su alivio fue palpable incluso a través del teléfono. Gracias, hijo. Te estaré esperando. Después de colgar, llamé a Javier para pedirle la tarde libre. Me la concedió sin problemas. Has trabajado duro estas semanas. Te lo mereces. Esa noche apenas dormí, anticipando el encuentro. ¿Cómo sería ver a mi madre de nuevo? ¿Y a Lucía? ¿A los niños que habían tomado mi lugar? Una inquietud profunda me mantenía despierto, pero también una extraña calma. Fuera cual fuera el resultado, sería un paso hacia mi nueva vida, no un retroceso hacia la antigua. Por la mañana, Elena me envió un mensaje de apoyo. Recuerda que pase lo que pase, ahora tienes tu propio camino. Llámame cuando termines. Sus palabras me dieron fuerzas. Ya no era el mismo Mateo que había sido expulsado de su hogar. Era alguien nuevo, alguien que tenía opciones, alguien que podía decir no. El camino hacia Chamberí me pareció más largo de lo que recordaba. Mientras conducía por las calles familiares, sentí un nudo en el estómago que se apretaba con cada semáforo, con cada esquina reconocible. No había vuelto al barrio desde mi partida, evitándolo deliberadamente en mis paseos por Madrid. Al doblar la esquina de mi antigua calle, lo primero que noté fue el desorden. Incluso desde lejos, pude ver juguetes esparcidos por el pequeño jardín delantero, ropa tendida de forma caótica en el balcón, y lo que parecía ser un triciclo volcado junto a la entrada. Aparqué el coche y me quedé dentro unos minutos, respirando profundamente. Esto ya no era mi hogar. Era solo un lugar que necesitaba visitar una última vez. Cuando finalmente salí y caminé hacia la entrada, la puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Mi madre estaba allí, pero apenas la reconocí. Parecía haber envejecido 10 años en un mes. Su pelo, siempre perfectamente teñido y peinado, mostraba raíces grises.
Tenía ojeras profundas y su ropa, habitualmente impecable, estaba arrugada y manchada. Mateo, dijo con un hilo de voz. Sus ojos se iluminaron al verme, pero no devolví la sonrisa. Solo tenía una pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui yo a quien echaste? Mi madre dio un paso atrás, sorprendida por mi franqueza. Esperaba abrazos, quizás lágrimas, no una confrontación directa. Pasa, murmuró. Lucía ha llevado a los niños al parque. Podemos hablar. El interior de la casa era aún peor que el exterior. El salón, que mamá siempre había mantenido impoluto, estaba ahora irreconocible. Juguetes por todas partes, manchas en el sofá, restos de comida en la mesa. Las paredes, como había mencionado por teléfono, estaban decoradas con dibujos infantiles hechos con rotulador. Lo siento, dijo, gesticulando vagamente hacia el caos. No tengo tiempo de limpiar con 3 niños en casa. Me senté en el único sillón que no estaba cubierto de objetos, el mismo donde papá solía leer el periódico los domingos. Mi madre se sentó frente a mí, en el borde del sofá, como si estuviera lista para levantarse y huir en cualquier momento. No has respondido mi pregunta, insistí. ¿Por qué me echaste a mí? Ella suspiró profundamente. Porque pensé que estarías bien. Siempre has sido el fuerte, el responsable. Lucía, ella siempre ha necesitado más ayuda. ¿Y por eso merecía quedarme sin casa? ¿Por ser responsable? No quería que te fueras así, respondió, su voz quebrándose. Pensé que encontrarías un piso, que vendríamos a visitarte, que todo sería normal. Me llamaste parásito, mamá. Sus ojos se abrieron en shock. Yo nunca. Lo hiciste. El día que me dijiste que me tenía que ir. Me llamaste, parásito chupasangre. Esas fueron tus palabras exactas. Se cubrió la boca con la mano. Estaba enfadada ese día. Tu hermana me había llamado llorando porque su marido la había dejado, diciendo que no tenía dónde ir con los niños. Yo, no lo recuerdo, pero si lo dije, lo siento. No lo pensaba de verdad. La miré, tratando de descifrar si realmente no lo recordaba o si estaba mintiendo. No importaba realmente. Las palabras habían sido dichas, el daño estaba hecho. ¿Dónde has estado viviendo?, preguntó, cambiando ligeramente de tema. Me tenías preocupada. Le conté brevemente sobre el hostal, sobre la imprenta, incluso mencioné a Elena, aunque sin entrar en detalles. No mencioné Barcelona. Esa decisión era mía y solo mía. Pareces diferente, comentó, estudiándome con ojos nuevos. Lo soy, respondí simplemente. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared, el mismo que había marcado tantos momentos de mi infancia. Lucía no es como pensaba, dijo finalmente mi madre. Los niños no son como me había dicho. Son difíciles. Y ella sale cada noche, dice que necesita espacio, que ha estado atrapada con ellos demasiado tiempo. No respondí. No había venido a escuchar sus quejas sobre Lucía ni a regocijarme en su arrepentimiento. ¿Volverás?, preguntó finalmente, con una mezcla de esperanza y miedo. No, respondí sin dudar. No voy a volver. Su rostro se descompuso. Pero, ¿dónde vivirás? ¿Qué harás? Voy a aceptar un trabajo en Barcelona, revelé. La decisión se había cristalizado en ese mismo momento, al ver la casa, al escuchar sus excusas. Empiezo en 2 semanas. ¿Barcelona? Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Pero eso está tan lejos. Esa era la idea cuando me echaste, ¿no? Que hiciera mi vida. Pero no así, no tan lejos. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió nuestra conversación. Voces infantiles llenaron el pasillo, junto con una que reconocí inmediatamente, Lucía. Mi hermana entró al salón, sosteniendo de la mano a una niña pequeña mientras 2 niños corrían delante de ella. Se detuvo en seco al verme. Mateo, dijo, con una mezcla de sorpresa y vergüenza.
No sabía que vendrías. Lucía también había cambiado. Siempre presumida y coqueta, ahora lucía cansada y descuidada. Su pelo estaba recogido en una coleta despeinada, y vestía un chándal gris que nunca le hubiera visto usar en el pasado. Los niños, al verme, se detuvieron momentáneamente, evaluándome con curiosidad. ¿Quién es?, preguntó el mayor, Antonio, mirándome con desconfianza. Es vuestro tío Mateo, respondió Lucía, forzando una sonrisa. Mi hermano. Los tres niños me estudiaron con intensidad antes de perder el interés y dispersarse por la casa como un pequeño tornado, dejando más caos a su paso. Es tan enérgicos hoy, se disculpó Lucía. Me levanté. Ya había visto suficiente. Toda la situación, la casa destrozada, mi madre desesperada, mi hermana sobrepasada, me producía una extraña mezcla de sentimientos. No satisfacción, como quizás habría esperado, sino una profunda tristeza. Me tengo que ir, anuncié. Pero acabas de llegar, protestó mi madre, levantándose también. Pensé que te quedarías a cenar. No puedo, respondí. Tengo planes. Mi madre me siguió hasta la puerta, desesperada. Por favor, Mateo, piénsalo. Podemos arreglarlo. Puedes volver. ¿Tu habitación sigue ahí? Me giré hacia ella una última vez. ¿Y dónde duerme Lucía con los niños? Bueno, ahora están en tu habitación, pero podríamos reorganizarnos. Asentí, confirmando lo que ya sabía. Adiós, mamá. Lucía apareció detrás de ella, con la niña pequeña aferrada a su pierna. ¿Te vas? Pero casi no hemos hablado. No tenemos nada que hablar, Lucía. Tú tomaste tu decisión cuando le dijiste a mamá que me echara para que pudieras mudarte. Yo nunca dije eso, protestó, pero su mirada esquiva decía lo contrario. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Detrás de mí, escuché a mi madre llamándome, suplicándome que volviera, que al menos lo pensara. No miré atrás. Mientras arrancaba, vi por el retrovisor a las dos, de pie en la puerta. Mi madre llorando abiertamente, mi hermana mirando al suelo. Durante un segundo, casi sentí lástima por ellas. Casi. Conduje sin rumbo durante un rato, procesando lo que acababa de ocurrir. Me detuve finalmente en una cafetería cercana a Plaza de España y llamé a Elena. ¿Cómo ha ido?, preguntó inmediatamente. Voy a aceptar el trabajo en Barcelona, fue mi respuesta. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Estás seguro? Completamente. Otro silencio. Te voy a echar de menos, dijo finalmente. Las palabras de Elena resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso al hostal. Te voy a echar de menos. 4 palabras simples que contenían algo que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de ser valorado, de importarle realmente a alguien. En la soledad de mi habitación abuhardillada, bajo la tenue luz del techo, sentí algo que no había sentido desde que salí de casa, paz. No era una paz perfecta. Todavía tenía facturas de que preocuparme, un traslado que organizar, turnos largos por delante en la imprenta hasta mi partida, y una relación incipiente con Elena que tendría que redefinir. Pero era mi paz. No una impuesta por las expectativas de otros, sino una que yo había construido. Esa noche comencé a escribir en una libreta vieja que había comprado en un estanco cercano. Escribí todo, las palabras exactas de mi madre aquel día, lo que sentía al ser llamado parásito, el miedo de los primeros días por mi cuenta, el alivio de encontrar trabajo, la calidez de las conversaciones con Elena, la decepción al ver mi antiguo hogar convertido en un caos, la determinación de seguir adelante. Quería recordar ese momento de poder, de autoestima. No era solo el hijo o el hermano de alguien. Era yo. Y por fin me importaba a mí mismo. A la mañana siguiente, llamé para aceptar formalmente el puesto en Barcelona. Comenzaría en 2 semanas, lo que me daba tiempo suficiente para organizar mi traslado y despedirme de las pocas personas que habían significado algo en esta nueva etapa de mi vida. Javier recibió la noticia de mi partida con una mezcla de decepción y orgullo. Sabía que eras demasiado bueno para quedarte aquí mucho tiempo, dijo, dándome una palmada en el hombro.
pero te echaremos de menos. Has sido un buen trabajador, Mateo. Carmen, en el hostal, me abrazó fuertemente cuando le conté. Barcelona es preciosa, dijo con nostalgia. Fui una vez, cuando era joven. El mar, las Ramblas, te va a encantar. ¿Puedes guardarme la habitación hasta que me vaya?, pregunté. Por supuesto, chico. Es tuya hasta que te vayas. Elena fue la más difícil. Nos encontramos en nuestro café habitual, y le expliqué detalladamente la oferta, el traslado, mis planes. Es una gran oportunidad, dijo, revolviendo su café sin mirarlo realmente. Estaría loca si te dijera que no la aceptes. Podríamos seguir en contacto, sugerí, aunque sabía lo difíciles que son las relaciones a distancia, especialmente una tan nueva como la nuestra. Ella sonrió con tristeza. Podríamos intentarlo. Pero soy realista, Mateo. Barcelona no está en la otra punta del mundo, pero tampoco está a la vuelta de la esquina. Nos quedamos en silencio un momento, dejando que la realidad se asentara entre nosotros. ¿Sabes qué?, dijo finalmente, con una repentina chispa en los ojos. Tengo vacaciones de la universidad dentro de un mes. Podría visitarte. La idea iluminó algo dentro de mí. Me encantaría. No es un adiós entonces, concluyó, tomando mi mano sobre la mesa. Es un hasta pronto. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Compré una maleta nueva para complementar mis dos viejas, empaqué lo poco que tenía, y me despedí de la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida. La tarde antes de mi partida, mientras terminaba de organizar mis pertenencias, recibí un mensaje de mi madre: ¿podemos vernos antes de que te vayas? Por favor. Dudé durante horas sobre qué responder. Finalmente, decidí que no quería irme con asuntos pendientes. Le propuse encontrarnos en un café neutral, lejos de la casa y sus recuerdos. El lugar elegido fue una pequeña cafetería cerca de la estación de Atocha, de donde saldría mi tren a Barcelona la mañana siguiente. Mi madre llegó puntual, sola, vestida como si fuera a la iglesia en un domingo. Se había arreglado el pelo, maquillado ligeramente, como si quisiera presentar su mejor versión. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Su voz temblaba ligeramente. Pedimos café y permanecimos en un silencio incómodo hasta que llegaron nuestras bebidas. ¿Cómo están los niños?, pregunté, más por romper el hielo que por verdadero interés. Mejor, respondió, aferrándose a la pregunta como un salvavidas. He contratado a una chica para que me ayude por las tardes. ¿Y Lucía? Lucía está buscando trabajo. Asentí, sin saber qué más decir. Mateo, yo. Comenzó, pero se detuvo, visiblemente emocionada. Respiró hondo y continuó. Lo siento. Por todo. Por cómo te traté, por lo que dije, por no valorarte cuando estabas allí. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Fui una madre horrible. No confirmé ni negué sus palabras. La verdad era compleja. No había sido una madre horrible durante toda mi vida, pero ese último acto de rechazo había teñido todos los recuerdos buenos con un matiz amargo. ¿Volverás alguna vez?, preguntó con cautela. ¿A visitarnos, quiero decir? Consideré mi respuesta cuidadosamente. No lo sé, mamá. Necesito tiempo. Necesito construir mi vida lejos de aquí. Asintió lentamente, aceptando mis palabras aunque claramente no era lo que esperaba oír. Te he traído algo, dijo, sacando un pequeño paquete de su bolso. Es el reloj de tu padre. Él habría querido que lo tuvieras. Tomé el paquete con manos temblorosas. El reloj de pulsera de papá, el que usaba en ocasiones especiales, el que siempre decía que me daría cuando fuera un hombre hecho y derecho. Lo desenvolví cuidadosamente. Era tan hermoso como lo recordaba, con su correa de cuero gastada y su esfera clásica. Gracias, dije, y por primera vez en nuestro encuentro, sentí que mis palabras eran completamente sinceras. Había pensado. Comenzó nerviosamente, que tal vez, cuando estés establecido, podría visitarte. Conocer Barcelona.
Siempre quise ir, pero tu padre y yo nunca tuvimos la oportunidad. La idea de mi madre visitándome en mi nuevo hogar me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, significaría mantener un vínculo que parte de mí quería cortar completamente. Por otro, representaba la posibilidad de una relación nueva, reconstruida sobre bases diferentes. Tal vez, respondí, sin comprometerme. Déjame establecerme primero. Nos despedimos poco después. No fue un adiós emotivo ni dramático. Fue tranquilo, contenido, como si ambos entendiéramos que cualquier cosa más intensa habría sido falsa. Cuídate, hijo, dijo, abrazándome brevemente. Tú también, mamá. La vi alejarse por la calle, su figura haciéndose más pequeña con la distancia. No sentí el impulso de llamarla, de correr tras ella, de perdonarlo todo. Pero tampoco sentí odio o resentimiento ardiente. Solo una melancolía suave, la aceptación de que algunas relaciones nunca serán lo que deberían ser, y que está bien dejarlas ir. Esa noche, mi última en Madrid, Elena vino a despedirse al hostal. Caminamos por el barrio de Vallecas, recordando los lugares que habían marcado nuestra breve pero intensa relación, el café ecuatoriano, la biblioteca, el parque donde nos besamos por primera vez. Te voy a escribir todos los días, prometió mientras nos sentábamos en un banco bajo las estrellas. Y yo te responderé, aseguré, sosteniendo su mano como si fuera algo precioso y frágil. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo después de un momento de silencio. Que si tu madre no te hubiera echado, nunca nos habríamos conocido. Era cierto. Si no hubiera sido expulsado de mi hogar, nunca habría llegado a este barrio, nunca habría entrado en esa biblioteca, nunca habría conocido a esta mujer que me miraba con tanto cariño. A veces las peores cosas nos llevan a los mejores lugares, reflexioné. Nos besamos bajo el cielo madrileño, un beso que sabía a promesa y a despedida al mismo tiempo. La mañana siguiente, con mis maletas en el maletero del coche, conduje hasta la estación de Atocha. El tren a Barcelona saldría en 1 hora. Devolvería el coche a una agencia cercana y comenzaría mi nuevo capítulo. Mientras esperaba en el andén, saqué el reloj de mi padre y me lo puse. El peso en mi muñeca se sentía extrañamente reconfortante, como si llevara un pedazo de mi historia conmigo mientras avanzaba hacia lo desconocido. El tren llegó puntual, imponente, sus puertas abriéndose como una invitación a un futuro por escribir. Subí con mis maletas y encontré mi asiento junto a la ventana. Mientras el tren comenzaba a moverse, vi Madrid alejarse lentamente. La ciudad que me vio nacer, crecer, sufrir y finalmente encontrarme a mí mismo. No sabía qué me esperaba en Barcelona. No sabía si el trabajo sería todo lo que esperaba, si haría amigos, si Elena y yo lograríamos mantener vivo lo que habíamos comenzado, si algún día reconciliaría completamente con mi madre y mi hermana. Pero por primera vez en mi vida, la incertidumbre no me aterrorizaba. Me sentía listo para enfrentarla, para abrazarla incluso. Porque había aprendido la lección más importante, que la verdadera libertad no está en ser aceptado por todos los que te rodean, sino en aprender a alejarte cuando no lo eres. En elegirte a ti mismo. En amarte a ti mismo. Y en saber, en lo más profundo, que vales más de lo que nadie te ha dicho jamás.